Muy buenas tardes, les saluda el doctor Javier Vargas. Yo soy médico cirujano, magíster en epidemiología, diplomado en informática médica y profesor del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de los sistemas de información en salud. Bueno, un sistema de información en salud, en primer lugar, es un sistema. Y vamos a definir entonces los sistemas como un conjunto de elementos que actúan o interactúan entre ellos con la finalidad y el propósito de lograr un objetivo común. Dentro de la teoría de los sistemas, un sistema no es igual a la suma de cada una de sus partes, ni tampoco a la suma de la acción que realizan cada uno de sus elementos, de modo tal que un sistema tiene que verse en conjunto. No se puede evaluar de manera aislada por el funcionamiento de cada una de sus partes. Si bien es cierto, el mal funcionamiento de alguna de sus partes va a conllevar a que no se logre el propósito o la finalidad que busca el sistema no es igual a la suma de cada una de esas partes, sino el resultado, la finalidad conjunta que se va a lograr por el accionar de cada uno de estos elementos. En general, un sistema se subdivide en elementos de entrada, elementos de proceso, elementos de salida y finalmente un aprendizaje continuo de este proceso que da lugar a una retroalimentación. Evaluando entonces cuál ha sido el resultado de este sistema, se puede retroalimentar la entrada en un círculo virtuoso que haga que la finalidad se cumpla de manera mucho más eficiente cada vez. Podríamos decir, por ejemplo, como un ejemplo de sistema, que una organización de salud, como un centro de salud, como un hospital o como una estrategia sanitaria de salud para ir entrando al campo de la salud, es un sistema, funciona como un sistema. Si nosotros nos enfocáramos en observar cómo funciona un centro de salud, vamos a encontrar que en los elementos de entrada, en primer lugar, situamos las necesidades de salud que tiene una determinada población. Y luego tendríamos que ver que esas necesidades de salud van a ser atendidas en esa organización de salud de acuerdo a ciertas normas, políticas, procedimientos que también son elementos de entrada que son proporcionadas, en este caso, por la Dirección de Salud o por el Ministerio de Salud. Y también necesitamos, para poder atender a esta población, recursos, equipamiento. Entonces el equipamiento con el que la infraestructura de ese establecimiento, incluso los recursos humanos como médicos, enfermeras, técnicos, también van a formar parte de estos elementos de entrada. Entonces, si tenemos a las necesidades de la población, tenemos normas de atención, tenemos recursos humanos, tenemos una infraestructura y un equipamiento, cuando estos trabajan en conjunto van a desarrollar ciertas actividades que se hacen en el centro de salud. En un centro de salud se realizan atenciones médicas ambulatorias, ¿no? Se realizan visitas domiciliarias a los pobladores de la jurisdicción de ese centro de salud, se realizan procedimientos quirúrgicos menores, eventualmente se pueden atender partos, se atienden mujeres gestantes. Entonces, cada uno de estos elementos son parte de un proceso para producir esa atención médica se están conjugando las normas de atención, se están conjugando las necesidades de salud que tienen esos pacientes, se están conjugando los conocimientos que el médico tiene para poder brindar esa atención y entonces se está constituyendo un proceso. Después que yo he atendido o que los médicos
enfermeras, odontólogos, etcétera, han atendido a esta población, tenemos elementos de salida. El paciente puede salir satisfecho con la atención que ha recibido, puede salir también insatisfecho con la atención que ha recibido, puede salir aliviado, es decir, se ha calmado su dolor, si es que vino con dolor, por ejemplo, ¿no? Ha salido con un diagnóstico de una enfermedad, ha salido con un tratamiento. Entonces, estos son elementos de salida. Puede ser una población saludable, puede ser un elemento de esa salida también una muerte que se ha evitado, etc. Y de acuerdo a las lecciones aprendidas que nos ha dejado este proceso de atención, se retroalimenta nuevamente la entrada. Eso que hemos ilustrado en este momento como un sistema de salud, es un sistema en general. Nosotros lo podemos aplicar a cualquier organización. Pero, ¿qué cosa es un sistema de información? Hemos visto que es un sistema en general. Ahora vamos a ver qué cosa es un sistema de información en general también. Un sistema de información lo podemos conceptualizar como un subsistema del sistema de salud. Pero, ¿qué caracteriza a un sistema de información? Principalmente los datos y la información. Entonces, son dos elementos que tenemos que aprender a diferenciar claramente. Los datos. ¿Qué es un dato? Un dato es un hecho aislado. Un dato puede ser un evento. Un dato simplemente es un hecho que ocurre que nosotros podemos observar o extraer de la realidad. Pero cuando los datos empiezan a organizarse de cierta manera que nos permiten conocer la realidad de donde proceden esos datos, entonces se produce una transformación del dato a información. Entonces, ¿qué cosa es la información? La información no es otra cosa que el procesamiento de los datos, la organización de esos datos, ¿no? Para proporcionarnos una imagen, digamos, más explicativa acerca de lo que ocurre en la realidad. ¿Cómo se produce la información? Comparando cómo eran los datos antes o cómo estaban organizados y cómo son ahora. Entonces podemos decir que la información es un dato procesado o analizado que da cuenta de la realidad. ¿Y para qué sirve la información? Principalmente para tomar decisiones, porque al final del día lo que le interesa al ser humano es conocer su realidad para modificarla, para tomar una decisión acerca de ella, ¿no? Una decisión que va generalmente o debería ir generalmente orientada a su modificación a favor de la humanidad, es decir, de todo el conjunto de seres humanos, para mejorarla, y para eso tiene que tomar una decisión. También podría ser una decisión no intervenir sobre la realidad y hacer que la realidad fluya al margen de las decisiones que yo tome. Pero bueno, eso entra dentro de otro campo que es la teoría de decisiones. Sin embargo, la información es el insumo más importante entonces para tomar decisiones, y la información es el producto de un sistema de información. ¿Cómo es que el dato se va transformando en información? En primer lugar, ese dato necesita ser captado de la realidad. Esa captación de datos ocurre actualmente, bueno, ha ocurrido durante muchísimos años previos al advenimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones como las conocemos ahora, en formatos de papel, ¿no? Hace varios siglos los seres humanos empezaron a realizar diferentes registros de la realidad en papel y captar entonces esos datos. La captación es ese sistema, esa acción de registrar los datos, es decir, los hechos que ocurren en la realidad en diferentes formatos, inicialmente de manera oral,
posteriormente a través de la escritura en papel, y actualmente lo hacemos pues de múltiples modos. Por eso hablamos ahora la captación de datos es multimedia, ¿no? O sea, lo captamos de manera escrita, captamos los datos a través de una imagen, captamos los datos a través de señales de voz, captamos datos que antes ni siquiera nos imaginábamos que existían. Después de esa captación de datos viene la verificación de los datos, la validación de los datos, es decir, tenemos tantos datos que tenemos, y ahí es donde interviene la informática, tenemos que clasificarlos y validarlos, cuáles son del interés, ¿no? Del interés, digamos, de la organización, del interés del investigador, según cuál sea su finalidad. Y tamizamos esos datos y nos quedamos con los datos que consideramos válidos, es decir, hacemos un control de calidad de los datos. Y esos datos que consideramos válidos los almacenamos. Nuevamente aquí entra la informática. Antes almacenábamos los datos en papel y en el momento de analizarlos teníamos que hacerlo de manera manual, paloteando, contando, y actualmente se almacenan en medios magnéticos, ¿no es cierto? Se almacenan en computadoras, se almacenan en USBs, se almacenan en la nube, ¿no? Son accesibles entonces a través de Internet. En algún lugar existe forma de guardarlos, ¿no? En lo que denominamos bases de datos. Y luego de esa base de datos empezamos a clasificarlos y ordenarlos. Entonces empieza el proceso de la transformación del dato en información. Los separamos por categorías, les buscamos una secuencia lógica, los analizamos, podemos mostrar entonces la información en formatos que se puedan leer como gráficos de tortas, gráficos de barras, gráficos de tendencia, de líneas, etcétera. ¿No es cierto? Todas las posibilidades que nos da la informática. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer reportes. Nuevamente, destaco que la finalidad del sistema de información es la toma de decisiones. Pero para poder tomar estas decisiones tengo que transmitir esa información. Entonces tengo que diseminar esa información. ¿Y cómo la disemino? Antes se hacía a través de los periódicos, luego surgieron las revistas científicas, ¿no? En papel, y teníamos que suscribirnos a esas revistas y adquirirlas, y ahora tenemos diversos formatos a través de los cuales accedemos a la información, también a la información científica a través de motores de búsqueda y bases de datos validadas, pero también a la información en general en repositorios de diferentes medios y formas. Hoy utilizamos los dashboards, hoy utilizamos los tableros de mando para poder hacer esa diseminación de información. Entonces, ¿qué es un sistema de información? Es un conjunto de componentes que se interrelacionan entre ellos con el propósito primero de recoger datos, es decir, de conocer la realidad a través de los datos que esta realidad produce, de procesarlos, de almacenarlos, de analizarlos y finalmente de colocarlos en un formato que permita tomar decisiones. En grandes rasgos podemos decir que existen muchos más tipos de sistemas de información dependiendo de cómo los clasifiquemos, pero nosotros vamos a conversar acá únicamente de los sistemas de información transaccional, que son aquellos que nosotros utilizamos con mucha intensidad. Por ejemplo, cuando vamos a un cajero automático, metemos una tarjeta, estamos realizando una transacción y un sistema de información está dando cuenta de que existe esa transacción. Tenemos una cantidad de dinero, retiramos una cantidad, se hace la resta automática y nos dicen cuánto es nuestro saldo. Ese es un ejemplo
típico de un sistema de información transaccional. Cuando los pacientes acuden a un establecimiento de salud, van al área de admisión, el admisionista les solicita su DNI y son admitidos, verifican si es que están afiliados a un sistema de seguros para poder brindarles la atención. Ese es un sistema transaccional. Cuando este paciente llega a la consulta del médico y si existiera en ese establecimiento de salud un sistema de historia clínica electrónica y él le apunta o anota los signos y síntomas de este paciente, los resultados del examen físico, las solicitudes de análisis en un sistema informatizado, eso es un sistema transaccional también. Entonces, un sistema transaccional es un sistema de alta intensidad en donde se registran datos que van dando cuenta directamente de cuánto se está produciendo, cuántas unidades productivas en cualquier tipo de organización se están produciendo. Pero hay otro tipo de sistema de información que debe servir a los niveles más estratégicos de cualquier organización para poder tomar decisiones. Por ejemplo, el médico mismo puede querer saber cuántas consultas ha hecho a lo largo del mes, pero el director del establecimiento va a querer saber cuántas consultas han hecho todos los médicos, cuáles han sido las más frecuentes, en qué horas hay mayor demanda. ¿Por qué? Para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones puede tomar? Puede querer saber si necesita contratar más médicos generales o más médicos especialistas. Entonces son sistemas dirigidos a los procesos de toma de decisiones. Por otra parte, la información podemos clasificarla de varias maneras, como hemos mencionado. En relación a la organización, la gerencia, la administración de cualquier organización va a depender de información que genera la propia organización como aquella que se produce fuera de la organización. Entonces hablamos de información interna y externa. También puede estar interesada en la naturaleza de esa información. Hay información que puede ser descriptiva, ¿no? Como por ejemplo las características que tienen los pacientes, o de rendimiento, el número de consultas por hora que hacen los médicos, o predictiva, como la que pueden utilizar los epidemiólogos cuando construyen su curva endémica y quieren saber cuántos casos han tenido de determinada enfermedad en cierto periodo del año y cuántos prevén que pueden tener para prepararse, o en relación a la posición o el rol del usuario. Información operativa es más de interés de las personas que dentro de la organización no tienen responsabilidades, pero aquellos que tienen una responsabilidad intermedia le interesan ya la información táctica, decimos, de los niveles intermedios o estratégica de los altos niveles gerenciales. Y la información también se puede clasificar de acuerdo a cómo se proporciona o fluye esta información, ¿no? Durante mucho tiempo, cuando era en el papel, pues la información era vertical y de abajo hacia arriba, ¿no? La producía el nivel operativo, la tenía que clasificar el nivel intermedio, pero actualmente la información es horizontal, ¿no? Todos los que en el momento en que se registra y se almacena la información en cierto sistema, ya está disponible para toda la organización. Ahora recién, a partir de estos conceptos generales que hemos revisado rápidamente y no de manera muy exhaustiva, vamos a revisar qué cosa es un sistema de información en salud. Este es un concepto que también ha evolucionado en el tiempo. Por ejemplo, en los 80, en los 90, la misma Organización Panamericana de la Salud decía que un sistema de información es un mecanismo de colección, procesamiento, análisis, de transmisión de información. El mismo concepto que hemos señalado acerca de lo que es un sistema de información, pero le adicionaba la particularidad de que esta información que se genera en un sistema de información en salud sirve para operar los servicios de salud, para la investigación y para la planificación
que esté orientada al control de las enfermedades. Pero fíjense que ya en el siglo XXI, desde el inicio del siglo XXI, el concepto que utiliza la misma OPS cambia a señalar de que el sistema de información ya no es un mecanismo de colección, de procesamiento de información, sino que dice que es un esfuerzo integrado para recolectar, procesar, reportar y usar información. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos dos conceptos? Que hemos evolucionado de un sistema de información que es visto como una herramienta, como un mecanismo, a un sistema de información que es vista como el esfuerzo integrado para lo mismo, igual que la anterior definición, la colección, procesamiento, análisis de la información, pero la diferencia está en que en la segunda definición y en la que se usa actualmente se pone de relevancia a la persona, es decir, al personal de salud, al médico, a la enfermera, al técnico que recoge esos datos, que participa activamente en el sistema de información. Entonces parte del reconocimiento de que la información no se produce por sí sola ni de manera automática, sino que es producida por un esfuerzo que hacen las personas por producirla. En cuanto a las fuentes principales de información, también la doctora Carla Bussard nos recuerda de que las principales fuentes de información en salud son, primero, las estadísticas vitales, que podríamos definir como el censo nacional. El censo nacional, el último que acabamos de tener, dice que somos alrededor de 31 millones de peruanos los que residimos en todo el territorio nacional. Este censo da cuenta no solamente del número de personas, sino de las condiciones en que viven. Cuántas viven en zona rural, cuántas viven en zona urbana, cuántas tienen acceso a servicios en general, y nos permite también corregir el número de nacimientos o de defunciones que hay. Luego tenemos, dentro de este mismo conjunto de hechos vitales, los sistemas de estadísticas vitales propiamente dichos, es decir, el sistema, en el Perú tenemos el sistema de información del nacido vivo, cuya fuente es el certificado de nacido vivo, y el sistema de información sobre defunciones. En el sistema de información del nacido vivo nos da información acerca de la salud del recién nacido, pero también de las características de la madre. En el sistema de información de defunciones, lo más importante es que nos da cuenta de las causas de muerte, y las causas de muerte están reflejando el estado de salud de una población. En tercer lugar, otra fuente de información son los sistemas de vigilancia de la salud pública y de vigilancia epidemiológica, que nos dan cuenta de las principales causas de morbilidad en la población y también de los determinantes de esa morbilidad en la población. Tenemos luego los sistemas que son registrados en la interacción entre el público y los establecimientos de salud. En el Ministerio de Salud se cuenta con un sistema al que se le denomina GIS. El sistema GIS da cuenta de las actividades de la consulta externa y ahora se está implementando registros médicos electrónicos. Luego tenemos los sistemas de información georreferencial, los sistemas de información administrativo-financiero, que nos dan cuenta de cuánto invierte un país, una región, un distrito en la salud de esa población, y finalmente la información que proviene de la investigación. Estos sistemas de información también, desde otro punto de vista, así como tenemos estas fuentes de información, hay unos teóricos argentinos, brasileños, liderados por Alasraqui, Mota, Carvalho, que nos dicen que para poder tener una imagen comprensiva de cómo funcionan los sistemas de información en salud, estos estarían basados en 4 principales
conjuntos de sistemas o de información que uno debería revisar. En primer lugar está la información administrativa financiera, con cuánto presupuesto cuenta un establecimiento de salud, cuáles son sus fuentes y cómo este presupuesto se va ejecutando. En segundo lugar, cuáles son las principales necesidades de salud que tiene esa población. La información que debe salir puede salir de los sistemas poblacionales, como hemos mencionado, el censo, los hechos vitales, las encuestas, ¿no? Cómo es la salud de la población. Otro sistema de información que tiene que ver con el sistema de información epidemiológica y finalmente el último sistema de información en la transacción entre la consulta o la demanda de servicios que tiene la población sobre los establecimientos de salud y por otro lado la oferta que hacen los establecimientos de salud con respecto de esta demanda. ¿Qué caracteriza? Ellos también dicen este proceso de producción, aplicación de la información en salud. Un poco lo que hemos conversado, esta transformación del dato en información. Pero ellos dicen que no puede quedarse el dato convertido solo en información. Y hasta cierto punto, cuando esta información es procesada por los sistemas de investigación, se convierte también en conocimiento. Y dice que el proceso se puede resumir con 3 letras, que son D y C, el proceso DIC, pero que es necesario y que no hemos desarrollado actualmente son las otras 2 letras, porque el proceso completo debería llamarse DIC-K. Dato, información, conocimiento, comunicación y acción. ¿Y cómo es que proponen estos teóricos que esta transformación debe fluir? En primer lugar, mencionan qué cosa es un dato. Como ya lo habíamos señalado, es un hecho aislado, un evento, ¿no? En cuanto a unidades de análisis, un dato puede corresponder a una persona, a un animal, a un vector, a un lugar. En cuanto a variables, por ejemplo, cada una de estas personas pues tiene datos de las personas. Podemos saber su edad, su peso, su talla, ¿no? De los vectores, es decir, de los insectos que transmiten enfermedades, podemos saber de qué especie son. De los lugares podemos saber dónde viven las personas, pero también dónde están los vectores. Y estas variables que están en las unidades de análisis, que no dejan de ser datos, tienen valores. 24 años, femenino, Aedes aegypti, Comas, San Martín, etc. Son simplemente datos, ¿no? Pero estos datos, después de todo ese proceso que hemos señalado anteriormente, se convierten en información. Se organizan, representan la realidad de donde proceden esos datos. Pero cada uno puede procesarlos de acuerdo a la visión del mundo que tiene, ¿no es cierto? O al campo del conocimiento que domina mejor. Entonces, de un dato yo podría transformar en información. Por ejemplo, del número de casos de dengue que hay en una comunidad ya procesados entre el número de pobladores que hay en ese lugar, yo puedo calcular, y el número de casos nuevos que van presentándose a lo largo del tiempo, estoy calculando el riesgo de enfermar de dengue de una población a través de la incidencia de dengue, por ejemplo, en la población de Comas. O puedo hacer que sea a través del índice aédico, el riesgo que hay de que una localidad esté infestada o que aparezca dengue cuando no hubiere, solamente conociendo cuántos zancudos hay en la población, contando el número de casas que tienen zancudos. A eso le llamamos índice aédico, ¿no? Y otra información puede ser el flujo migratorio. Por ejemplo, si nos situamos en Comas en el año 2004, hace ya más de 10 años, 14 años, ocurrió la primera gran epidemia de dengue en Lima. ¿Y cómo ocurrió? Era la primera vez que entraba dengue en Lima. Pues
aparecieron casos que no fueron reconocidos inicialmente por los médicos. Eran casos febriles, casos de rash y que eran clasificados como sarampión. Entonces el dato existía, el dato de que había personas enfermas, el dato de que tenían síntomas febriles y de un exantema eruptivo, pero de pronto los médicos no estaban preparados para esperar dengue en ese tiempo en Lima. El dengue era propio de la selva o del norte. Entonces tampoco se dieron cuenta, porque fracasaron los sistemas de vigilancia, de que habían aumentado los mosquitos en la localidad, y tampoco se fijaron mucho en de dónde procedían las poblaciones que vivían en comas, ¿no? Entonces el conocimiento se crea mediante este flujo de información. O sea, si yo conozco cuántas personas están enfermando, con qué síntomas están enfermando, se está cumpliendo la definición de caso de dengue, ¿no? Hay un número de casos superior al habitual, hay mosquitos, cuánto es el índice aédico y dónde están los flujos migratorios. Entonces, esta información que está anclada en ciertas convicciones o compromisos del sujeto se empieza a transformar en conocimiento, ¿no? Como ustedes pueden leer ahí, se dice que el brote de dengue que ocurrió en Comas se debió pues a un incremento de los índices aédicos durante mucho tiempo, que está vinculado, por otro lado, a la falta de dotación de agua potable, lo que hacía que las personas tengan que almacenar agua en ese tiempo. El aumento de la temperatura en época de verano, que facilitó la reproducción del mosquito, y la migración en épocas de vacaciones escolares de mucha población del norte y de la selva que podían venir infectados con dengue. Entonces teníamos mosquito y teníamos personas enfermas circulando en esa área de Comas, lo que produjo la epidemia. Hasta ahí el conocimiento. Y esto puede ser un cierto conocimiento anclado de repente en las convicciones de cierto personal de salud. Pero eso no basta para poder resolver un problema. Tenemos que comunicar ese problema, hacer que haya una lógica de intencionalidades de los diferentes actores, comprender que este problema de salud no depende enteramente del sector salud, sino que también depende del sector vivienda, depende del municipio, depende de la dotación de agua y desagüe en esa zona, depende de las costumbres de las personas, de la cultura, y entonces existen muchos más actores vinculados con un problema de salud. Y los sistemas de información no pueden limitarse únicamente a generar información y conocimiento, sino que entonces se tiene que comunicar. ¿Para qué? Para actuar en conjunto, para realizar actividades que estén guiadas por la acción que necesitamos realizar en el control de diferentes enfermedades. Entonces, en conclusión, necesitamos que este proceso, o sea, pasar de esa lógica procesual que va del dato, información, conocimiento, y que es todo un proceso hermenéutico, explicativo de cómo ocurren las cosas, termine pues con una acción práctica, con un compromiso de transformación de una realidad. Y para eso debe servir el sistema de información. Bien, analizado este tema, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud respecto del sistema de información? El Ministerio de Salud está tratando de integrar la información, de producir un sistema integrado de información. Para eso, cuando se formuló la reforma en el año 2013-2014, hubo un mandato específico para la Dirección General de Estadística e Informática en ese tiempo, que hoy se denomina Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud, que era organizar un gran repositorio de datos. ¿Por qué?
porque en otros cursos ustedes habrán visto de que el sistema de salud en el Perú es un sistema fraccionado. Tenemos por un lado al Ministerio de Salud que opera, ejecuta efectivamente acciones de salud a través, no solamente da normas y políticas, sino que administra los hospitales de Lima metropolitana. El Ministerio de Salud en el Perú es una IPRES también, de alguna manera, a través de los hospitales nacionales y a través de las redes integradas de salud. Por otra parte, podemos decir que también tenemos a ESalud, a las Fuerzas Armadas, a las entidades privadas, cada uno con sus IPRES. ¿Y qué obtenemos de todos estos como sistema de información? Pues un sistema de información igualmente fraccionado, ¿no? Orientado a la operación de cada uno de estos servicios por separado. Entonces, cuando se le encargó al Ministerio de Salud construir un gran repositorio de información, en otras palabras, era ahora que se han desarrollado múltiples bases de datos y que cada uno de los efectores utiliza diferentes bases de datos, ¿cómo hacemos para que integres completamente esta información? Paralelamente a esto se produjo, como ya se va a hablar en más detalle, la norma de historia clínica electrónica. Entonces tenemos, por un lado, si vemos este sistema integrado de información en salud nacional, igual como cualquier sistema, tenemos unos elementos de entrada que estarían dados por algunas bases de datos que el país ya ha desarrollado y que podrían constituirse en los principales estándares de datos. Por ejemplo, identificar a todas las personas que son usuarios de los servicios de salud, que ya se viene haciendo a través del uso del Documento Nacional de Identidad. De modo que no importa si te atiendes en ESalud o si te atiendes en un establecimiento del Ministerio de Salud, vas a poder utilizar el DNI. ¿Y quién tiene la base de datos de DNI? Pues el RENIEC. Tendrá que poner a disposición el registro único de identificación de personas, ¿no? Por otro lado, te vas a atender en un establecimiento de salud y el establecimiento de salud también tiene que tener una identidad. Antes se llamaba RENAES, Red Nacional de Establecimientos de Salud, ahora se llama RENIPRES. Y es una gran base de datos donde cada establecimiento de salud, más de 18.000 públicos y privados, tiene un código de identificación, así como cada persona tiene su DNI. Entonces tenemos el RENIPRES. Por su parte, su salud tiene una base de datos de todas las personas que están afiliadas a diferentes sistemas de seguros. Pues esa es otra información que se tiene que poner al servicio, ¿no?, de esta estructura como un elemento de entrada. Luego tenemos en un segundo nivel, como procesamiento, podemos decir de alguna forma, cómo se van a producir las transacciones, estos sistemas de información transaccionales de los que hablábamos entre los diferentes sistemas y los pacientes. Pues hay sistemas que todavía funcionan en el papel, ¿no?, como la mayoría del GIS de los establecimientos de salud del MINSA, pero hay experiencias incipientes de historia clínica electrónica. Por otro lado, tenemos el sistema de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, del CDC, del Ministerio de Salud, que debería utilizar toda la información que se va produciendo en la red de servicios de salud, el sistema de información de confirmación de pruebas diagnósticas de laboratorio, el sistema de información que produce el CIS, etc. Y toda esta información debería entrar normalizada en un solo sistema al que se ha denominado el Repositorio Nacional de Información en Salud, denominado también REUNIS. Entonces, este REUNIS a su vez va a poder recibir información de
información externa al sistema de salud, ¿no? Y va a producir elementos de tableros de mando, ¿no? Va a poder procesar toda la información y de este repositorio se pretende que en el futuro pueda salir información que calcule directamente los indicadores que el país necesita para para hacer diferente evaluación de los sistemas, ¿no? Desde el monitoreo de los indicadores de desarrollo del milenio con los que estamos comprometidos internacionalmente, hasta el cálculo de las tasas de mortalidad, de la esperanza de vida al nacer, de la mortalidad infantil, del embarazo en adolescente, en fin, que dé cuenta de los principales problemas de salud que tiene el país, ¿no? Un ejemplo de cómo puede funcionar lo vemos en estas diapositivas que se ha trabajado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuál es la tasa de mortalidad infantil, podríamos recoger información del número de la tasa tanto de mortalidad infantil o de natalidad. Podríamos recoger información directamente de los sistemas de hechos vitales que ya son electrónicos, como el certificado del nacido vivo o como el sistema de defunciones en línea que se está implementando a nivel nacional, ¿no? Y producir estos indicadores para cada uno de los elementos del país. Igual, si nosotros quisiéramos saber cuánto es la tasa de inmunizaciones a nivel nacional, podríamos obtener el denominador del sistema del nacido vivo para saber cuántos niños han nacido en el país en determinado periodo, y de cada uno de los sectores de salud, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Salud, etcétera, cuántos niños se han vacunado, y así conocer las coberturas de vacunación por cada uno de las regiones, datos, distritos que tengamos a nivel nacional. Finalmente, en esta presentación quiero hablarles de cómo funciona un sistema de información en salud. Muchas veces y durante mucho tiempo, los sistemas de información en salud no han sido, pues, dentro de la organización de los establecimientos de salud, las áreas que han recibido el mayor apoyo. Muchas veces han sido lugares a los cuales se le ha prestado la menor atención, ¿no? Por eso es que encontramos que los sistemas de información son ineficientes, fragmentados, la información no es utilizada para tomar decisiones. Preferimos esperar, si queremos saber, por ejemplo, cuántos niños se han vacunado en el país, en vez de que el MINSA tenga el dato, dado que el MINSA vacuna y el MINSA distribuye la vacuna además a salud, a las Fuerzas Armadas, a los privados, tenemos que esperar que el INEI haga una encuesta nacional. La ENDES o la Encuesta Nacional de Hogares, para que nos proporcionen ese dato. Y eso ocurre principalmente porque, si ustedes ven el gráfico que les estoy mostrando, nos hemos preocupado mucho, o miramos el sistema de información como esa transformación del dato a la información. Incluso reconocemos de que tenemos que tomar decisiones basadas en la información, pero si ustedes se fijan en el lado derecho de este gráfico, jamás nos preocupamos por la administración, no nos preocupamos por el financiamiento. Y resulta de que el sistema de información, igual que cualquier subsistema dentro de una organización, necesita tener reglas organizacionales, necesita tener administración, necesita tener funcionamiento, ¿no? La palabra sistema entonces implica que hay un proceso único, pero los sistemas de información en salud en el Perú y en muchos países parecidos al nuestro, muchas veces carece de cohesión, está fragmentado. Se han creado
de acuerdo con intereses externos. Entonces no se ha fortalecido el sistema de información. Y precisamente porque somos un país que no dispone de muchos recursos, bueno, ahora somos clasificados como un país de medianos ingresos, pero justamente el ser un país de medianos ingresos nos hace caer en la cuenta de que nuestro sistema de información es muy pobre, que no sirve como soporte para la toma de decisiones basadas en la evidencia. Y como un círculo vicioso que es actualmente, tenemos que transformarlo en un círculo virtuoso a partir justamente de esa retroalimentación, haciendo que precisamente porque disponemos de pocos recursos, lo necesitamos un buen sistema de información para hacer buen gobierno, para hacer transparencia y para hacer buena rendición de cuentas. En cuanto a los sistemas de información, decimos que son rutinarios aquellos sistemas como el GIS o los sistemas de notificación de enfermedades que nos dan cuenta del proceso que se va produciendo en cada una de las transacciones, ¿no? Y hemos dicho que ese es deficiente y que por eso tenemos que apoyarnos en las encuestas de hogares. Entonces, como la ENDES, por ejemplo, o la ENAJO, ¿no? Pero debemos ser conscientes de que cada fuente responde a un propósito diferente y que por lo tanto cada uno tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades y que lo mejor no es tomar una decisión sobre si fortalecer los SIS o seguir apoyando las encuestas, sino el debate debe ser cómo puedo mejorar el sistema de información rutinario en salud. Para eso, lo que tenemos es lo que denominamos un marco referencial, el PRISM. Como ven, la figura que les estoy mostrando es el de un prisma. ¿Y por qué es un prisma? Porque en inglés este marco referencial, en sus siglas, es evaluación del desempeño, ¿no? De la performance de los sistemas de información rutinarios en salud, ¿no? Y sus siglas significan PRISM, ¿no? ¿Qué es lo que dice este marco referencial? Que el desempeño de un sistema de información en salud está basado en tres conjuntos de determinantes. Los determinantes técnicos, los determinantes organizacionales y los determinantes del comportamiento, que son estas tres conjuntos que observamos en letras rojas en nuestro gráfico del prisma. Las entradas estarían dadas por la forma en que realizamos las mediciones en el sistema de información en salud, el procesamiento por estos determinantes y la salida son los resultados esperados. Si estos tres conjuntos de determinantes que vamos a revisar en detalle, técnicos, organizacionales y del comportamiento humano, que es uno de los determinantes, funcionan adecuadamente, el resultado va a ser que vamos a tener información de calidad y útil para la toma de decisiones. Si tenemos información de calidad y útil para la toma de decisiones, va a funcionar mejor el sistema de información en salud y en consecuencia va a mejorar el estado de salud de toda la población. Entonces, este es otro gráfico que nos muestra lo mismo. ¿A qué nos referimos con los determinantes técnicos? Los determinantes técnicos vienen a ser el software, el hardware, los manuales, los procedimientos que ejecutamos para que funcione un sistema de información. ¿Qué son los determinantes organizacionales? Los determinantes organizacionales son la planificación, la organización, la gerencia de los sistemas de información. ¿Y a qué le denominamos determinantes del comportamiento? Pues a las conductas que tienen las personas frente a los sistemas de información. Entonces, si tenemos
una buena dotación técnica, computadoras, redes, internet, protocolos de información, y a su vez tenemos una buena administración que planifica, organiza, financia las actividades y una actitud adecuada de las personas que operan estos sistemas de información, como resultado vamos a tener que van a mejorar los procesos de recolección, de procesamiento, de análisis y de difusión de los datos. Eso va a dar lugar a tener mejor información útil para tomar decisiones y de gran calidad. Y eso va a hacer que mejore el desempeño del sistema de información en salud y finalmente que mejore el sistema de salud y el estado de salud de la población. ¿Cómo se mide el desempeño? El rendimiento de un sistema de información es igual a la mejora de la calidad de la información y al uso continuo de la información. Para que la información pueda ser utilizada en cada proceso de toma de decisiones, tiene que responder a criterios de calidad. ¿Y cómo se mide esa calidad? La calidad se mide en primer lugar en términos de pertinencia, es decir, los datos que estoy recogiendo son realmente los que debo recoger, son útiles. En segundo lugar, la cobertura. ¿Estoy recogiendo información de toda la población o estoy excluyendo a una parte de ella? En tercer lugar, la oportunidad. La información que estoy recuperando es oportuna. Se están cumpliendo los plazos para entregar información. Y finalmente, la información debe ser exacta o precisa. Es decir, debe ser válida, debe reflejar lo que en la realidad está ocurriendo. Entonces, a través de estas dos variables, la mejora de la calidad de la información y el uso continuo de datos es que vamos a reconocer que un sistema de información en salud está rindiendo lo que se necesita que rinda. Ahora, ¿cuáles son los determinantes técnicos? Los determinantes técnicos corresponden a aspectos que tienen que ver con el equipamiento para recoger información. Por ejemplo, tener internet, tener redes informáticas, tener computadoras, tener software adecuado, sistemas de historia clínica. Muchos de los hospitales que se construyeron en el último periodo gubernamental construyeron toda la infraestructura, adquirieron equipos de última generación, incluso construyeron un sistema de redes, pero ¿qué cosa no se hizo? No se le colocó un sistema de historia clínica electrónica. Entonces, toda esa carretera, todo es de datos, esa infraestructura tecnológica en la cual se invirtió no pudo correr porque simplemente no tenía un software adecuado. Ahí hay un ejemplo de cómo un determinante técnico va a hacer que no funcione adecuadamente un sistema de información en salud. Pero también son determinantes técnicos los protocolos, ¿no? Las definiciones operativas, por ejemplo, en el caso de la vigilancia epidemiológica acerca de cuál es la enfermedad que voy a vigilar y cuál no. También son determinantes técnicos el que si hay software automatizado para procesar datos, que los procese adecuadamente, que los algoritmos estén bien diseñados. Pero también son determinantes técnicos en aquellos lugares donde la tecnología todavía no se utiliza, y es la mayoría de los establecimientos de salud en nuestro país, que los formatos sean breves, que los formatos recojan los datos que necesitan, que los médicos no les sea una carga recoger información que luego les impida atender adecuadamente a los pacientes. También son determinantes técnicos el diseño de formatos en papel adecuados, porque en entornos de baja tecnología siguen siendo útiles los sistemas de información en papel. El segundo conjunto de determinantes son los determinantes organizacionales. Prestarle atención, darle relevancia al sistema de información. Un director de un hospital debe disponer de presupuesto para su sistema de información en salud.
tener personal técnico calificado, contratar efectivamente estadísticos, informáticos que operen un sistema de información. Muchas veces son contratados como informáticos personal que solamente ha terminado la secundaria y que empiezan a conocer o aprender, o que son informáticos pero no son estadísticos, y a veces se necesita personal estadístico que haga cálculos, no solamente que registre y que ordene la información, sino que la haga adecuadamente. Fundamentalmente, un determinante organizacional es darle presupuesto, administrar, monitorear, supervisar. Si se malogra el software, poder repararlo rápidamente. Si se desabastecen los formatos, poder abastecerlo lo más pronto para que la operación del sistema de información continúe y no se paralice. Finalmente, vamos a hablar, y para terminar esta charla, de los determinantes del comportamiento, porque son de pronto los más importantes. Un sistema de información, como hemos visto, es el esfuerzo organizado de una población, de un equipo de salud, médicos, enfermeras, obstetras, etcétera, para que operen un sistema de información que vaya en beneficio de la población. Entonces, si el médico piensa que hacer un registro, llenar correctamente la historia clínica, que al final ese es un registro que va a quedar, llenar una hoja GIS, llenar un formato FUA, es un trabajo que él no debe cumplir y no tiene voluntad de hacerlo y no lo hace correctamente, no está contribuyendo al sistema de información. Pero por otro lado, es también correcto pensar, y eso es en el otro campo, porque puede haber un conflicto entre un determinante del comportamiento y un determinante técnico, por ejemplo, que el formato sea tan engorroso que se repitan datos, que yo tenga que llenar los mismos datos en la hoja GIS y los mismos datos en el FUA, pues va a hacer que le tenga mala voluntad, de que no tenga motivación para poder trabajar en el sistema de información. Yo les hablo como médicos en este momento, futuros médicos que ustedes van a ser y van a tener que enfrentarse a los problemas del sistema de información. Y definitivamente su principal actividad tiene que ser la atención de calidad a la población, pero esa atención de calidad a la población tiene que verse reflejada en el sistema de información, si no, tampoco vamos a saber cómo están atendiendo a la población. Pero este sistema de información tiene que ser eficiente para que en poco tiempo y de manera ágil se pueda hacer los registros adecuados y no signifique una carga. Sin embargo, es necesario que las personas sean conscientes de este proceso de información. Creo que con esto hemos concluido esta breve conferencia. Bueno, no ha sido tan breve, pero que es ilustrativa. Creo que con las lecturas complementarias que vamos a dejar van a poder complementar los conocimientos que adquieran sobre sistemas de información, porque es la base sobre la cual van a operar las tecnologías de información y comunicación que pretendemos en este curso. Muchísimas gracias.